tengo una historia un poco de inmigrante, ¿no? Entonces creo que ya tengo una perspectiva como bien particular. Pues como muchos colegas míos, tengo muchos colegas que hacen lo mismo que estoy haciendo yo, que están haciendo la misma briga, ¿no? De ir a otro lugar, de aprender otro idioma, de compartir otras ideas, de traer sus ideas y de ponerlas en debate con las que se encuentran en el lugar, ¿no? De integrarse a una sociedad también, de cambiar los hábitos constantemente. Entonces, para mí había una pregunta local originalmente en la escuela, recuerdo, cuando estaba todavía en la escuela de danza, cuando estaba haciendo la escuela. Y era la pregunta sobre la identidad de la danza contemporánea colombiana, ¿no? Estaba la pregunta porque la respuesta no estaba, obviamente, no teníamos respuesta. Y a hoy pues tampoco tenemos, ¿no? Estoy hablando de 20 años atrás y igual la respuesta no está. Y después la pregunta se expande, ¿no? Porque la pregunta finalmente no es tan interesante cuando es local. Cuando se amplía, ¿no? Y hablamos de la danza latinoamericana, ya surge como un principio de identidad que es más abarcante y en el que usted ya siente que pertenece. Yo tengo más identidad con algunos artistas mexicanos, algunos artistas costarricenses o algunos brasileros que exclusivamente con los de mi ciudad o los de mi departamento, los de mi país. No porque no tenga identidad con los de mi país, tengo muchísima identidad con ellos. Pero que yo diga, con este artista yo me identifico, veo que tengo que mover más mis fronteras, tengo que ir un poquito más lejos. Porque si no me quedo buscando una identidad que es tan local que no me permite abrir las referencias de un oficio que por principio tiene referencias muchísimo más globales. La danza tiene por principio el desplazamiento, tiene por principio el ir a otro lugar, es un viaje. La danza es un viaje, tiene que usted tener la disponibilidad de viajar, si la quiere entender. La danza que es local es la danza tradicional, esa sí es profundamente local y tiene que tener la fuerza de lo local y tiene que permanecer dentro de lo local e insistir en esa búsqueda de identidad local. Pero la danza contemporánea no, la danza contemporánea tiene que viajar con todas sus diferencias y todas sus dificultades y con todo su problema de sus cargas identitarias, pero sus cargas identitarias llevadas a otro lugar, porque sus cargas identitarias en el mismo contexto no ganan sentido. Cuando yo hablo de la salsa, por ejemplo, yo tengo un solo que habla de la salsa, que trata de exponer esta idea, este sentimiento que tengo sobre la salsa. Ese solo gana sentido cuando está muy lejos del contexto colombiano, cuando está muy lejos es que gana sentido. Cuando lo presenté recientemente en Francia, en Italia, tenía muchísimo sentido, tenía una fuerza inaudita ese solo, tenía tanta potencia esa música para mí y ese momento bailado delante de esta comunidad de extranjeros, donde yo era extranjero evidentemente, que había una intensidad de lo dicho y de lo narrado, ¿no? Y mi problema ahí no era un problema de presentarme ante ellos como colombiano. Creo que mi problema ahí no era ni siquiera presentarme como latino. Creo que era presentarme como una persona que tiene derecho al desplazamiento, al movimiento y al intercambio de lugares para entender su profesión, ¿no? Como eso hace parte de mi carga identitaria, es mi nomadismo, ese soy yo, soy una persona que es nómada y que es un requerimiento de mi profesión y quiero hacerlo, quiero transportarme y transportar ideas también. Entonces me parece a mí a nivel latinoamericano que tenemos el peligro a veces de volvernos profundamente locales, ¿no?
y yo pienso que tenemos que extraer información de nuestras tierras, de donde somos, de donde pertenecemos, pero saber que esta información gana sentido en la medida en que se desplace. Si esta información que es local se queda siendo expuesta localmente, pierde sentido. Dentro de la danza contemporánea, lo quiero decir. Y desplazarse no quiere decir irse para otro continente, desplazarse quiere decir moverse de barrio, irse para otro lugar, irse más para el sur de su país, o más para el norte, o para las costas. Quiere decir ir y transportar la información, quiere decir ir pasar al país vecino, pasar a los que están aquí, a los inmediatamente cercanos, después irse un poquito más lejos y progresivamente hacer que esa información viaje, porque cuando esa información viaja tiene sentido para la danza contemporánea y para las artes escénicas, que significa también la danza contemporánea. Yo hablo mucho desde ese lugar de las artes escénicas. Yo sé que la danza contemporánea tiene muchísimas facetas, pero digamos que a mí la que me interesa son la de las artes escénicas, ¿no? Su existencia en artes escénicas es la que me interesa a mí. Entonces, para esa danza contemporánea de artes escénicas, esa información necesita desplazarse. Hoy en día lo que sí veo, en contrapunto, porque si estoy diciendo que el discurso de identidad no es tan local, y así como no es colombiano, no debe quedar latino exclusivamente, ni debe quedar solo europeo, sino debe realmente globalizarse como información, tener acceso, tener la oportunidad de pasar de la China al África, a Salvador en un año, darse un viaje en la vida y la oportunidad de entender por qué los cuerpos son así de diversos. De la misma manera y en contrapunto encuentro que lo que sí pasa hoy en Latinoamérica, que es súper interesante, es que hay una generación que se apropió del lenguaje. Quiere decir que es gente que se autorizó a hablar, a denominar sus sistemas de entrenamiento, que es una cosa que no osaríamos jamás hacer 20 años atrás. Estaba vetado, eran grandes gurús de la danza y sobre eso no se ponía en discusión. Las escuelas hay aún, hoy en día son escuelas profundamente ortodoxas que están transportando conceptos que tienen ya toda una jerarquía y un discurso de poder bien particular. Y esta nueva generación se apropió, decidió que no, que si no tenían acceso a la información, pues la información se iba a inventar, que creo que fue lo que yo hice finalmente un poco, ¿no? La información no llegaba a mi casa, pues entonces me la inventaba. Y después entendí que si no llegaba era yo el que tenía que desplazarme. No podía yo estar en Bogotá diciendo, no, es que aquí no llegan buenos maestros, pues entonces coja sus maletas y vaya y busque. Es su única opción. No tiene, este es el principio de la danza. La danza tiene este principio de desplazamiento. Desconfíe si en la ciudad que usted está todo llega y lo mejor de lo mejor y los mejores maestros y los mejores espectáculos. Desconfíe de ese lugar no está bien. Tiene que moverse, tiene que ir, tiene que usted saber cuánto pesa, cuántos kilos pesan sus ropas detrás de usted mientras usted está yendo a otro lugar. Tiene que sentir ese peso para saber por qué usted está haciendo esta profesión. Entonces yo sí veo es que hay una nueva generación que se apropió de lenguajes, inventan técnicas todos los días. Hoy en día hay una superproducción, muchos artistas latinoamericanos e iberoamericanos están con nuevos inventos, nuevos títulos para sus sistemas de entrenamiento. Tienen este principio de residencias artísticas es más constante, el principio de lugares de investigación es constante, la cantidad de festivales nuevos y de jóvenes festivales es impresionante. Entonces yo sí creo que ahí fue donde apareció ese asunto de identidad. La identidad está ahí, porque es más en la creación de lugares que nos permiten encontrarnos, tener citas en el tiempo y en el espacio. Uma última pergunta. Você tem uma relação muito forte com a música e com o teatro, né? Especialmente com a música, ouvir o seu processo, o som ele está presente, ou ele sendo feito, ou ele sendo ouvido e trabalhado. Queria que você falasse um pouquinho dessa dança, desse processo seu que faz forte influência da música e do teatro, né? E fala um pouco sobre isso. Yo trabajé, siempre he tenido una relación siempre tuve mucha curiosidad sobre la existencia teatral, ¿no? Que era lo que me interesaba a mí, solo que yo llegué por la danza. Yo entré fue por la danza
al mundo al teatro. Y al teatro yo siempre digo, el teatro es la casa. La casa nuestra es el teatro. La casa de todos, hasta la de los músicos, es el teatro. Y el resto, dentro de esa casa tenemos muchas habitaciones y una de ellas es la danza. Uno de los cuartos de esa casa es la danza. Entonces yo por eso no quiero quedarme local, porque siento que si me quedo en esa habitación me estoy perdiendo otras que están en la misma casa. Entonces siempre tenía esa curiosidad de cómo es que se conectan estas cosas. Y siempre veía que había un discurso muy ortodoxo sobre la relación danza-teatro, ¿no? Teatro físico, danza-teatro a la alemana, la danza expresionista. Había como unos lugares que trataban de desenvolver ideas, pero los del teatro hacia cuerpo no se conocen tanto en danza. Se conocen los de la danza hacia el teatro, pero nosotros no sabemos, la gente de danza no conoce casi los desenvolvimientos de la gente del teatro hacia la danza, del teatro de cuerpo, ¿no? Ese camino no lo conocemos y es profundamente interesante para los bailarines, es profundamente interesante. Entonces yo me di el trabajo de inventar cosas, de tratar de penetrar ese mundo de lo teatral, o más bien de salir de mi cuarto, de salir de ese cuarto e ir a otro lugar. Pero para salir de ese cuarto sabía que tenía que sonar y sabía que tenía que existir gestualmente. No podía salir de ese cuarto y no cambiar, tenía que mudar. Entonces en 2010 particularmente inicié un proyecto que gracias a usted, Cristina, que llegó acá justamente a Salvador de Bahía. Fue un proyecto que yo inicié junto a un coreógrafo muy importante, también un gran amigo mío, que es Omar Carrú, y con él desarrollamos esa pieza que llamamos Escrito Absurdo. Escrito Absurdo es como la primera vez donde nosotros nos lanzamos al mundo de lo teatral desde el punto de vista del movimiento, que es lo que sabemos hacer. Ahí nos autorizamos a decir, vamos a ir y hacer ruidos en la escena y vamos a hacer varias residencias artísticas para concretar esto hasta crear un espectáculo. Para mí fue una de las más importantes escuelas esa creación, ¿no? Creo que es el lugar donde yo aprendí muchas cosas. Después tuve la formación también de puesta en escena y dramaturgia en Francia, y de alguna manera también pienso que esto influenció en los discursos que estoy haciendo. Hay una pieza en particular que se llama Yo Profero, que nosotros creamos con Cortocinesis en Bogotá en 2010. Yo Profero es una pieza que para mí reúne el concepto básico desde el cual yo me instalé a organizar el futuro de mi carrera artística de alguna manera. Yo sentí que finalmente era poseedor de un lugar desde el cual yo quería empezar a trabajar e investigar.